Mi nombre es Cristina Ambrosini y estamos iniciando con esta sucesión de imágenes el seguimiento del libro de Aristóteles, La Ética Nicómaco. Este curso está dado para el doctorado en Filosofía del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús y corresponde a la materia Ética. En el programa estuvimos viendo que vamos a ir siguiendo las distintas configuraciones del etos según la época histórica desde el punto de vista filosófico. Aquí iniciamos entonces con el etos de la polis. El etos de la polis, habíamos dicho que usamos a estas dos figuras, referenciamos a estas dos figuras centrales de la filosofía griega, que son Platón y Aristóteles. Podemos ver aquí que Platón es el maestro y Aristóteles es su joven discípulo. Platón lleva el Timeo en la mano, Aristóteles lleva la Ética y Platón señala para arriba mientras que Aristóteles señala para abajo. Este cuadro representa la visión renacentista acerca de estas dos posturas y de estos dos grandes referentes de la filosofía griega. Supuestamente, en una de estas interpretaciones, Platón es idealista, Platón pone el bien en el mundo de las ideas y sobre todo en la idea principal, que es la idea del bien, que está simbolizada como un sol que ilumina y da sentido a todas las otras ideas. Y Aristóteles, señalando para abajo y teniendo en su mano el libro de la Ética, parecería que indica que el bien y el mal es algo terrenal, es algo que corresponde a juicios de valor de los hombres, de los participantes de la vida social. Bueno, acá de lo que se trata es de distinguir, dentro de las tantas cosas que hay que distinguir entre Platón y Aristóteles, es de distinguir cuál es el vínculo afectivo que mantiene unidos a las ciudades y a las personas. Para Platón, ese vínculo, esa fuerza cósmica es Eros. En cambio, para Aristóteles es la filía, la amistad. Bueno, entonces vamos a ver cómo se presenta este tema básicamente en Aristóteles, cómo aquí va a tomar a la amistad como una configuración central para la realización de los ideales de la ética y de la política. Vamos a ver acá que en la clasificación de las ciencias, Aristóteles, a diferencia de Platón, tiene una clasificación muy específica. Podemos decir que Aristóteles es el principal referente de una cierta concepción epistemológica de las ciencias, y es la concepción de que la ciencia es neutral, de que la ciencia no se involucra con juicios de valor. Esta concepción, distinta a la de Platón, por supuesto, va a recorrer toda la historia de la epistemología hasta llegar a la epistemología contemporánea en posiciones que nosotros llamamos desde allí cientificistas, es decir, posiciones que centran el sentido de la ciencia en ella misma, desvinculándola del mundo de la vida, del mundo de los vínculos humanos y de los juicios de valor. Bien, podemos decir en dos palabras que para Aristóteles, en cambio, la ciencia, el conocimiento, la construcción del conocimiento, sobre todo el conocimiento epistémico, el conocimiento del mundo de las ideas, va ligado también a una función social, a una función política, tiene un sentido político. Ese conocimiento es necesario para organizar también la vida social y la vida en la polis. Entonces, para Platón,
el filósofo, el que está en contacto con este mundo de las ideas, debe ser el que maneje la ciudad. El filósofo, el científico y el político podrían ser la misma persona. Esto para Aristóteles no, es contraproducente. Eso lo vamos a ver en detalles. Bien, entonces están las ciencias teóricas, que se caracterizan porque tienen su finalidad en sí misma. Entonces, este saber es por el saber mismo, es un saber meramente contemplativo, pero es el saber, es el tipo de vida que donde mayor se realiza esta finalidad de la felicidad. Es decir, esta vida teorética es la que justifica el grado más alto del logro de la felicidad. Y allí esta vida, si bien es una vida que va acompañada de mucho placer, es una vida inútil, en el sentido de que no se justifica porque es un medio para otro fin, sino que el fin mismo es la felicidad. Ella tiene dentro suyo su mismo fin. Bueno, entonces, estas ciencias están clasificadas en una filosofía primera, que aquí vemos la ontología, la teología, la metafísica, luego la física, que se ocupa de la fisis, de la naturaleza, y luego la matemática, que se refiere a entes abstractos y que para la época de Aristóteles había grandes escuelas como la pitagórica y la misma escuela de Platón. Luego están las ciencias prácticas en otro nivel o en otra dimensión que estas ciencias teóricas. Las ciencias prácticas tienen como finalidad gobernar la polis y la propia conducta. Es decir, la propia conducta a través de la ética, pero es importante la ética para, a su vez, después formar parte o cobrar sentido en la organización del gobierno de la polis o de la ciudad. También está la economía, que es el gobierno de la casa, del oikos. Entonces, aquí el político no se identifica, como en Platón, con el sofos, con el sabio, sino que el político es el hombre prudente, el frónimos, el que evalúa los medios para lograr ciertos fines. Es decir, el frónimos, el ejercicio de la frónesis, es muy importante para la ética y para la política. Ahora, este ejercicio de la frónesis tiene una utilidad, que es organizar la polis, mientras que en las ciencias teóricas habíamos dicho que no hay una utilidad, no son un medio, son un fin en sí misma. Por ahí va a decir Aristóteles que así como hacemos la guerra para tener paz, también tenemos la vida práctica, la vida del contacto social, para poder disfrutar del tiempo libre, del tiempo ocioso, de ese tiempo que tiene una finalidad en sí misma. Luego están las ciencias productivas, que como vemos son las que tienen también su finalidad en la producción de algo, en la perfección de lo que se va a producir. Entonces la poética, la retórica, la dialéctica, la medicina, la música y la gimnástica. La medicina es muy importante que liguemos a Aristóteles con la medicina porque su padre era médico y para la época la medicina era la ciencia que más había progresado y que mejor tenía su aparato teórico. Entonces, Aristóteles aplica muchos conceptos que son propios de la medicina, que era una ciencia entre los griegos, conoce muy bien esos tratados de medicina por ser su padre justamente el médico en la corte de Filipo de Macedonia. Y vamos a ver que hay muchos ejemplos de la ética que tienen como matriz interpretativa la figura del médico y la figura de curar los males del alma a través del logos de la palabra. Esto también lo vamos a ver, que se incrementa mucho más
con la otra etapa que es el helenismo. Pero por ahora digamos que esta es la clasificación de los saberes donde la ética está visto como una ciencia práctica junto con la política y que ambas tienen una finalidad que es organizar la polis. Ahora entramos ya directamente en la ética a Nicómaco. Aquí vamos a ver entonces desde este libro, que no es el único libro que hay de Aristóteles dedicado a la ética, se conocen otros, pero parecería que la ética a Nicómaco es la que está escrita por él. Sabemos que hay muchas distancias entre nosotros y Aristóteles, pero también hay muchos agujeros, muchos baches, muchos tiempo en que Aristóteles desapareció del conocimiento de Occidente y de la filosofía occidental. Fue recuperado a través de la invasión de los árabes y se lo conoció, se lo volvió a conocer escrito en árabe, y a través de eso se reconstruyó la obra de Aristóteles. Pero este libro, Ética Nicómaco, igual que todos los demás, tiene una historia que hace que sea muy difícil saber exactamente qué es lo que dijo Aristóteles, qué es lo que dice la tradición atrás de él. Entonces, el Ética a Nicómaco es el libro de ética que se admite que escribió Aristóteles. Bien, en el libro 1 vamos a ver entonces que se presentan los principales temas que van a recorrer el libro. Ubica a la ética como un saber que se ocupa de las costumbres, del ethos. Es decir, las costumbres son las que dan nombre a esta disciplina. Entonces, vamos a ver que es muy importante que Aristóteles dice que la ética es la reflexión acerca de las costumbres. Con esto, lo que nos está señalando, ese dedo que indica el piso, el suelo, la tierra, es que se trata de cosas humanas, de cosas que tienen que ver con la conducta humana, y por lo tanto no hay nada fijo, no hay nada que sea necesario, todo es opinable en este campo de la ética. Luego también especifica que la ética es una parte de la política. Quiere decir que la ética cobra sentido dentro de una disciplina o de un saber que abarca al individuo, que es el conocimiento acerca de la polis y la posibilidad de ordenar la vida de la polis. Pensemos que para los griegos la polis era una unidad de pertenencia. El individuo aislado de la polis no tenía sentido, no es algo de reflexión filosófica, el individuo aislado de la sociedad de la que forma parte. Eso va a aparecer a partir de la modernidad, donde aparece muy fuerte la idea de lo individual. Aquí, en estas concepciones griegas, la unidad es la polis y el individuo, en todo caso, las personas, forman partes, están constituidos en tanto miembros de la polis. Bueno, el fin de todas las acciones es la felicidad, va a marcar aquí, va a empezar el largo discurso acerca de la felicidad que empieza en este libro 1, pero termina en el libro 10, en el último. Es decir, el tema de la felicidad recorre todo el tratado, todo el libro, y hay algunos comentadores que suponen que toda Ética a Nicómaco es un compendio, es un manifiesto acerca de la importancia de la felicidad, que vamos a ver ahora cómo se caracteriza. La palabra griega es eudaimonía, que se traduce por felicidad.
pero tiene múltiples significados que quedan omitidos en el concepto nuestro de felicidad, que es el concepto griego que se traduce como felicidad es mucho más lejano en nuestra comprensión de lo que sería la felicidad. Tienen el prefijo eu, que significa bueno, y el concepto de daimon. Daimon también es una figura de múltiples interpretaciones, tiene que ver con una entidad divina, pero que es un vehículo o que está relacionada con todos los humanos. El daimon, entonces, sería un intermediario entre lo humano y lo divino. Y tener un buen daimon, que luego la palabra daimon fue usada como demonio, es decir, tiene un sentido después malo, pero aquí no, aquí daimon tiene un sentido de algo muy bueno, de algo divino. Tener un buen daimon es como decir tener un buen carácter en el sentido de ser acorde a lo que esperan los dioses de los humanos, estar casi a la altura de lo divino, o tener algo de lo divino, participar en algo de lo divino. En este libro 1 distingue 3 formas de vida, que tienen que ver entonces también estas 3 formas de vida con los saberes que había puesto en la clasificación de las ciencias. Bueno, la más común y la de menor jerarquía filosófica es la vida voluptuosa, que se identifica con solamente el saciar las necesidades vitales, las necesidades básicas, que tiene que ver con un placer que es nada más que un placer de satisfacción de las necesidades corporales y de las formas más simples de la vida humana, y eso sería ese tipo de vida. Luego está la vida política, que es la que se interesa por lo público, la que tiene noción de formar parte la vida de cada uno de una comunidad o de algo que nos comprende y nos da sentido como seres humanos, que es la polis. El político, entonces, es el que se dedica al ejercicio, entonces, de la política, el que sería aquel capaz de gobernar a la ciudad, de ser un líder, de ser alguien como el capitán de un barco. El político necesita del ejercicio, entonces, de lo que vamos a ver, una de las virtudes imprescindibles para todas las otras virtudes, que es la prudencia, la frónesis. El político debe ejercer las virtudes, ser frónimos, es decir, hombre prudente. Frónimos es el hombre prudente. Entonces, la vida política se identifica con el hombre prudente, con el frónimos. Más adelante va a decir que ejemplos de frónimos son, por ejemplo, Ulises, ¿no? Odiseo, mejor dicho, en griego, que supo liderar a su pueblo, que es un rey, que tuvo éxito en conducir a un ejército. Entonces el político es el frónimos y la vida política es una vida que tiene que ver con participar del ámbito de lo público, de lo que es propio de la polis o de la sociedad. Y luego está la vida teorética o contemplativa, que esta sí es la vida del sofos, del sabio, de la episteme, de lo que habíamos visto, de las ciencias que se ocupan de lo que es necesario, de lo que es de una sola manera. Y entonces aquí el que se dedica a esta vida no necesariamente se identifica con el hombre prudente, es más, es muy probable que no tenga muchas capacidades para el ejercicio de la frónesis, porque el tipo de vida que él desarrolla no lo lleva al ejercicio de la frónesis. Por el contrario, él está recluido
es esta imagen del científico recluido en la contemplación del conocimiento que está tratando de construir. Bueno, estos tres tipos de vida entonces deben ser tomados en cuenta para saber dónde ubica él a la ética y a la política. De hecho, el Sofos no se ocupa de los temas de la ética ni de la política porque esas son cosas opinables que tienen que ver con la organización de la vida social. En este libro 1 va a decir que el bien no es uno, como Platón, ¿no? O sea, acá se ve bien claro que rechaza esta idea de que hay, la concepción de que hay una idea del bien. El bien se dice de muchas maneras. El concepto de bien o de bueno se aplica de diversas maneras. Esto forma parte del lenguaje moral. Y va a decir más adelante que lo que es bueno, por ejemplo, para un ateniense, no necesariamente es bueno para un macedonio o para un espartano. Es decir, cada polis es un mundo ya construido, ya armado, y entonces ahí es donde tiene sentido aplicar estos conceptos. No son universales, no se puede universalizar el concepto de bien. Bueno, la felicidad aquí se identifica con la autarquía, tener el gobierno de sí mismo. Entonces, como ustedes ven, la vida más autárquica, la más perfecta, la que proporciona mayor placer, y la vida superior aquí estaría puesto en la vida teorética, la vida del sofós, del sabio, no necesariamente de la vida del político, porque el político puede tener muchos disgustos, puede no ser tan placentero el ejercicio de su poder, porque necesita de otros con los que interactuar. En cambio, el sabio no necesita de nadie más que de su propio pensamiento. En este parágrafo 1009b dice: se necesita tener bienes materiales para ser feliz y también se necesita la suerte de no sufrir calamidades. Con esto, Aristóteles nos está diciendo que la felicidad no es para todos. Por ejemplo, va a ser muy difícil pensar que un esclavo pueda ser feliz cuando ni siquiera es dueño de su propia persona. Es decir, sería el grado cero del ejercicio de la ética, de las virtudes y de nada que tenga que ver con una configuración social, porque está reducido a la condición de cosa, de instrumento de trabajo para otros, ¿no? O sea que estas nociones de felicidad, de libertad, de autarquía, de virtud, se dan sobre el trasfondo de que el esclavo es la contrafigura. Entonces, se necesitan bienes materiales. Seguramente un señor propietario de barcos o de campos o de fincas, con una gran familia, con muchos sirvientes que trabajan para él y demás, sería más feliz que otro que tiene que vivir reducido a una condición económica mucho más austera o más frugal. Entonces, la felicidad para Aristóteles está asociada a tener bienes materiales y también a tener la suerte de no haber sufrido grandes calamidades. Quiere decir que la felicidad no es un concepto abstracto, es un concepto que tiene que ver con el tipo de ubicación, de estatus social que tienen los miembros de una sociedad. Distingue a Aristóteles entre las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Y esto, entonces, abre el tema de lo que será el libro 2. En el libro 2, entonces, está esta distinción entre virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas, como su nombre lo dice, que dependen de las costumbres, se adquieren y perfeccionan por las costumbres. En cambio, las virtudes dianoéticas se adquieren por la enseñanza y requieren tiempo. La frónesis acompaña el ejercicio de las virtudes éticas, es decir,
Acá la prudencia, que sería una virtud intelectual, es la que permite el ejercicio luego de las virtudes éticas y aquellas que tienen que ver con las costumbres. Esto lo vamos a ver en detalle. Estas virtudes no son por naturaleza, no es que la gente nace virtuosa, no es un estado de la naturaleza, ser o no ser virtuoso. Esto se adquiere con la educación y con modelos sociales, donde interviene también la imitación. Es necesario que haya modelos sociales para poder ejercer estas virtudes. Es decir, Aristóteles por ahí dice, es justo lo que hace el hombre justo. Es decir, si uno quisiera saber cuál es la idea de justicia, tendría que ir y ver qué es lo que hicieron aquellos hombres a los que la sociedad reconocen como personas justas. Es decir, Aristóteles da como supuesto, aceptado, que ya en la sociedad hay arquetipos, hay modelos humanos que representan a las virtudes, modelos de valentía, modelos de justicia, modelos de magnanimidad, y otras virtudes que él va a nombrar. Bueno, en el apartado 2 de este libro 2 es muy importante donde dice el presente tratado no es teórico, no es para saber qué es la virtud, sino para ser buenos. Es decir, aquí ubica la ética en este mundo de los saberes prácticos. Es para orientar la acción, no solo para saber teóricamente cuáles son los conceptos. Bueno, acá Aristóteles también da un supuesto que es un supuesto griego. O sea, él es griego, podrá ser distinto a Platón en muchas cosas, porque él es macedonio y Platón es ateniense, pero los dos coinciden en que hay una base de racionalidad que es la que tiene que ser el fundamento de nuestra conducta. Para Aristóteles, el hombre es un animal racional. Y esto le permite también decir que es un animal político. El hombre es un animal político, porque esta racionalidad es la que le permite organizar una polis, organizar una sociedad, vivir en sociedad. La racionalidad se perfecciona en la polis, en el trato social. Bueno, entonces, las acciones, ¿cómo es que son caracterizadas como virtudes? Bien, la virtud es un término medio. Es decir, las conductas, por ejemplo, decir la verdad, hay un modo de decir la verdad que es virtuosa. Ese es el término medio. Pero ese modo virtuoso de ser veraz, de decir la verdad, puede extropiarse, puede degradarse, puede transformarse en lo contrario, tanto por exceso como por defecto. Es decir la verdad o supuestamente decir lo que uno considera la verdad sin ningún tipo de consideración del momento, de las circunstancias que rodean al acto, de la oportunidad, de hasta qué punto digo lo que yo creo que es la verdad o cosas por el estilo, bueno, eso entonces estropearía la posibilidad virtuosa de esa acción. Y por defecto es no hacer algo, ¿cierto? O sea, no decir la verdad, omitirla o no participar en transmitir una verdad, todo esto. Bueno, dijimos más o menos entonces lo que es el término medio. El término medio lo es entre dos vicios, que serían el exceso y el defecto. Ahora, ¿qué es la virtud? La virtud es un hábito selectivo. Es un hábito selectivo. Fíjense que hay una tensión, una contraposición entre estos dos conceptos. Porque si es un hábito, parecería que es algo que se hace compulsivamente, como costumbre ya adquirida mecánicamente. Y después dice que es selectivo.
que se elige entre distintas opciones una. Bueno, esta idea, que parece un oxímoron, es decir, un concepto autocontradictorio, de hábito selectivo, entonces nos da una nota de las complejidades de lo que quiere señalar Aristóteles. Es un hábito porque es algo que hacemos siempre, pero cuando lo hacemos estamos eligiendo, hay una voluntariedad, hay una intención en lo que hacemos. Esto se relaciona con lo que va a aparecer después, es qué tipo de acciones hay, si voluntarias o involuntarias atrás del ejercicio de la virtud. Él va a decir que son acciones voluntarias, aunque con muchas más cosas para agregar. Entonces, en principio es un hábito selectivo. ¿En qué consiste esto? En elegir un término medio. Ahora, este término medio es relativo a nosotros, no es tampoco universal, no es matemático. ¿Quién determina ese término medio? La razón. Es decir, es nuestra capacidad racional la que nos permite elegir ese término medio. Y es aquello por lo que decidiría el hombre prudente. Entonces vemos que acá hace participar a la frónesis, a la prudencia, a esta virtud ya no ética en el ejercicio de las virtudes. Bueno, para ver esto del término medio, vamos a ver el ejemplo. Ser valiente es un tipo de conducta que en sus extremos está ser temerario, ser suicida, no tener apego a la vida y hacer algo que podría llevarnos a la muerte. Entonces no sería eso una virtud, sino un extremo malo, un vicio, algo que hay que controlar. Ser valiente no es hacer cualquier cosa que consideremos valiente, sino tener esa prudencia, ese grado de racionalidad que nos indique hasta qué punto tenemos que hacer algo para decir que fue una acción valiente. Y no hacer nada es ser cobarde o actuar por omisión, o sea, no hacer nada. Entonces, ser valiente requiere la participación de la frónesis, de la prudencia. Es como dar en el blanco. Es como para el arquero dar en el blanco de la conducta. Es relativo a nosotros, no es lo mismo ser valiente para alguien que ya realiza actividades de riesgo, como puede ser un bombero, como puede ser alguien que naturalmente está en el ejercicio de acciones riesgosas, que para alguien que no, que realiza otro tipo de acciones que no implican un riesgo físico permanente. Entonces, no es lo mismo ser valiente en un caso o en el otro. Depende de la edad, depende de las circunstancias. Todo esto aleja a Aristóteles de Platón. Ven que todo el tiempo muestra como una fenomenología de la conducta moral los condicionamientos sociales para el ejercicio entonces de las virtudes que no permiten universalizar estos conceptos, sino todo el tiempo está remarcando en que son situaciones situadas en el ejercicio de la vida social. Bueno, entonces, continuando con esta definición de virtud, este término medio no es un número matemático, no es algo que entre hacer 10 o no hacer nada hago 5, no es eso. El término medio no es hacer las cosas a medias tampoco. No hay un término medio de las acciones malas, es decir, hay un término medio de cómo ser virtuoso, pero no hay un término medio de cómo ser malo. Las acciones malas son malas directamente. Acertar el término medio es lo más difícil de todo. ¿Por qué? Porque justamente involucra la participación de la racionalidad, la participación del razonamiento práctico, vamos a ver después, de la experiencia pasada, de los modelos sociales, de lo que yo sé o no sé de determinadas circunstancias, de cuánta voluntariedad hay en lo que tengo que hacer, bueno, de una cantidad de cosas que vamos a ir viendo cuando avancemos con Ética Nicómaco. Y luego está
señalada esta característica del lenguaje, que algunos excesos o defectos carecen de nombre. Es decir, no tenemos un lenguaje tan fino desde el punto de vista del lenguaje moral como para tener un nombre, un concepto para cada exceso o cada defecto de algo que en su justo medio sería virtuoso. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente todas estas disquisiciones lingüísticas no se hacen, son las situaciones reales de habla las que resuelven todos estos problemas de ambigüedad y de definición de los términos. Aquí vemos que a Aristóteles le preocupa mucho caracterizar cuál es el lenguaje de la moral, es decir, Aristóteles hace un fino análisis del lenguaje en Ética Nicómaco, de cómo son los conceptos dentro del lenguaje que usamos en la ética. Y por otro lado, también lo que está es mostrar la complejidad de la conducta moral en el sentido de que se necesita mucha experiencia, participa la paideia, la educación. Es decir, todo esto supone que hay un mundo ya construido, hay un mundo vivido, una polis ya funcionando, y lo que está haciendo Aristóteles acá es hacer un señalamiento de aquellos aspectos de la vida social que nos sirven para poder encontrar los conceptos que nos permiten caracterizar la conducta ética.